Hola, mi nombre es Badel Salón y en esta oportunidad les vengo a conversar un poco sobre la escala como instrumento de recolección de información. Eh, Tenemos que antes de poder comenzar a hablar sobre qué es y cómo es una escala de actitud, debemos entender o saber o tener en cuenta cuál es el significado real de los componentes de la escala y de la actitud dentro de lo que es la investigación. Es por esto que podemos decir que la escala es un instrumento que se encarga de medir propiedades o componentes de un individuo o un grupo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir otorgar valores numéricos a diferentes propiedades o componentes a medir. Por otra parte, la actitud. Tenemos ¿qué es la actitud? La actitud es el grado de inclinación que tenemos o que sentimos hacia algo. Esta se puede dar por diferentes aspectos, como pueden ser los pensamientos, los sentimientos, las actitudes y el comportamiento hacia ese objeto. También lo podemos entender como la percepción positiva o negativa que tenemos hacia algo. Podríamos dar un ejemplo. En un cuestionario se nos muestra o se nos presenta como un conjunto de interrogantes que tienen una estructura utilizando para cuantificar variables del comportamiento social. Es por esto que estas características llamadas actitudes generalmente se conciben como latentes o no manifiestas. Tenemos que las actitudes, lógicamente, son deducidas, pero no objetivamente observables, pues son manifestaciones de la experiencia, em, conforme a la conducta verbal de la conducta diaria. Es decir, es algo eh, que no podemos cuan- em, cuantificar, o sea, es algo que es deducible, que es una conducta. Ahora bien, las escalas de medición son esenciales para realizar diversos análisis, bien sea estadístico en la investigación o académico o estadístico de una investigación de mercado, pues esto nos va a permitir emplear técnicas adecuadas, para lo cual, según el tipo de escala utilizada, lo que mejora la precisión y la confiabilidad de los resultados. Es por esto que debemos establecer cuál es el objetivo de dichas escalas. Tenemos que estas permiten una comunicación más precisa. Em, las escalas nos aportan una percepción a todas aquellas personas que están haciendo una investigación y en este caso a los profesionales involucrados para poder hacer una interpretación o un análisis de manera muy clara y precisa de un proyecto, que es lo que les va a ayudar a obtener los objetivos que se plantearon. Es por esto que debemos señalar qué utilidad tienen aplicar estas escalas de medición de variables en diferentes estudios. Tenemos que las escalas de medición son fundamentales en la investigación para asignar valores numéricos o categorías a características o objetivos, pues además nos permiten la cuantificación de propiedades, valga la redundancia, cuantificables y la clasificación cualitativa de atributos, que es ahí cuando les estaba hablando anteriormente de esa percepción que no es deducible, facilitando así el análisis y la comparación de datos, que es lo que van a permitirnos desarrollar esta investigación. Bien, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es una actitud? En términos operativos, una actitud en la investigación aplicada a las ciencias sociales se puede concebir
que es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o a una situación. Tenemos que las cuales predisponen reaccionar preferiblemente de una forma o manera determinada. Es por esto que las actitudes están relacionadas con el comportamiento que vamos a mantener nosotros como seres humanos en torno a un objeto a lo que se hace referencia. Vale señalar que los seres humanos tenemos actitudes hacia determinados objetos o diversas situaciones o símbolos, como por ejemplo podríamos nombrar la religión, el aborto, la política económica de un país, la política educativa de un país, la creencia sobre diferentes grupos étnicos. Es decir, cada persona va a tener una percepción o un comportamiento determinado sobre un objetivo específico. De acuerdo a esto, debemos saber las diferencias que se deben establecer entre la actitud y el rasgo de personalidad, porque la personalidad es lo que nos van a determinar la inclinación de actitud de una persona hacia un determinado objeto o percepción de un asunto. Primero, el objeto es una actitud. En definitiva, se va a determinar por el rasgo de la personalidad. Es una manera general del comportamiento del individuo. Es por esto, o también tenemos una segunda, que las actitudes pueden ser específicas o generales, por lo que los rasgos de personalidad suelen ser siempre generales. La actitud